Hola, bienvenidos alumnos del segundo año de la carrera de enfermería. Eh, Lamento que tengan que acceder en estas circunstancias, pero bueno, si así están las cosas, pues así lo haremos. Yo soy Alejandro Coll, su docente de Fundamentos Socioculturales de la Enfermería, materia con un nombre, por cierto, complicado, que no se entiende de buenas a primeras hacia dónde va, pero hoy mismo me voy a ocupar de explicárselo. Yo soy médico psiquiatra, jefe de guardia en el Hospital Alvear, hospital de emergencia psiquiátrica. La rectora me encargó en esta materia que yo me ocupara de un problema muy particular, un problema conocido por todos ustedes, que tiene que ver con qué. Y bueno, van a decir ustedes, con el sujeto de cuidado. Pues no, todas las materias tienen que ver con el sujeto de cuidado. Pues esta materia no tiene que ver en particular con el sujeto de cuidado, sino con el cuidador. ¿Quién es el cuidador? Bueno, con ustedes, obviamente. Esto hace una diferencia muy grande con las otras materias. Hace a una diferencia de cómo se piensan las cosas desde acá. Si ustedes en todas las materias están pensando en función de alguien que tienen adelante, acá es al revés. Acá es, ¿qué pasa a ustedes cuando están adelante de esa persona? ¿Qué tiene que ver esto con la enfermería? ¿Hay que cuidar al cuidador? ¿Hay que cuidarlo de qué? ¿De qué cosa? Bueno, miren, muy sencillo. Yo creo que esto se entiende rápido. Ustedes llevan un año haciendo prácticas. Aunque así no lo fuere, aunque no hubieran hecho ninguna práctica, cuando ustedes se encuentran con alguien del personal de salud, saben que los puede tratar bien o mal. Son muy conocidos los casos en que se los trata mal a ustedes o a algún familiar de ustedes. Cuando ustedes hacen las prácticas, pues vienen contando lo mismo. Che, que nos tocó un enfermero que no nos trató bien, cómo trató, a mí me trató bien, pero a los pacientes lo trata mal. Dijo cualquier cosa, hace cualquier otra. Y se dan cuenta, naturalmente, sin necesidad de que nadie se los explique, que en el hecho de llevar adelante la carrera de enfermería como cualquier otra en salud, yo les hablo a ustedes por ser futuros enfermeros, ¿verdad? Entonces me refiero a enfermería, pero esto ocurre con cualquier otra eh, actividad en salud. Ustedes se dan cuenta de que el ejercicio profesional deteriora. El que entra fresco, pero el que pasa unos años adentro se va deteriorando en el transcurso de la actividad que realiza. ¿A qué se deberá eso? Esos enfermeros, para empezar, esos enfermeros que ustedes ven en servicio y que los ven como enfermeros brutos, esos enfermeros ocuparon la silla, bueno, ahora no, porque ahora están en su casa, pero pongamos como el año pasado, la silla que ustedes ocuparon en ATSA. Bueno, no solo en ATSA, en cualquier escuela, no es particularidad nuestra. Ocuparon una silla en una institución donde aprendieron enfermería, fueron, la ejercieron, eran prístinos y gráciles, jóvenes de ambos sexos, y con el tiempo se deterioraron. Con el tiempo ya se convirtieron en duros, en seres que rechazan a las personas, y todo lo que ustedes pudieron observar. Entonces, ¿cómo hacer para que ustedes, que ahora se están formando y todavía están abiertos a ver este tipo de cosas y a que les duela, a ser sensibles a esto, no les pase lo mismo? El momento no es cuando ya les pasa. Si ustedes hablan con ellos, con esos enfermeros brutos, digámosle así, no les van a reconocer eso. O les van a decir, sí, la culpa la tiene otro, no yo. Esto es porque me pagaron poco, porque
la actividad no me dieron las condiciones adecuadas, qué sé yo, tanta cosa, que en parte tienen razón, pero no es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que se deterioraron. Bien. Esta materia de lo que trata es de prevenir el deterioro de los enfermeros en servicio. Ustedes no son enfermeros en servicio en este momento. Qué bueno, porque así van a entender mejor. Por un lado van a tener el triste espectáculo de aquella parte de los enfermeros, porque no lo son todos, existen los que han sobrevivido espiritualmente o humanamente a la labor, pero también han observado los que no, los que sucumbieron. Bueno, ¿cómo no llegar a ser parte de los que sucumbieron y cómo llegar a ser parte de los que con los años han mantenido su humanidad, su condición humanitaria, su buen trato, su sensibilidad humanística en el ejercicio de su profesión? Bueno, como les decía antes, esto va a implicar una forma diferente de pensar en ustedes respecto de las demás materias. En las otras materias ustedes llegan y esperan el protocolo. Es decir, bueno, hay que entender una cantidad de cosas que termina en un protocolo de enfermería que nosotros deberemos aplicar al sujeto de cuidado. Bueno, acá no funciona así. Acá no te voy a dar ningún protocolo, no, y no vas a estar pensando en función del sujeto de cuidado, sino del cuidador. O sea, de vos mismo. ¿De qué te pasa a vos? Vamos a tener varias herramientas para trabajar sobre esto. Las herramientas, para empezar, son dos. Primero, y vamos a ver cómo hacemos esto, porque estando en una computadora es bastante complicado, en un marco así de chiquito, ¿verdad? Del cual uno no puede salir, ni vos podés tampoco salir, pero la cuestión es que hay que hacer grupos. Son grupos de A6. Ya sabés esto, vos ya pasaste por materias que pidieron esto. El tema es que ahora estamos en esta circunstancia. Bueno, igual hay que hacer grupos de A6. De 6, de hasta 6, entre 2 y 6. Más de 6 no. Cada uno de esos grupos va a ser una carpeta que me va a entregar como segundo examen parcial. El primer examen parcial va a ser teórico. Eso decimos ahora, vamos a ver cómo llegamos con este sistema de hacer las cosas así, pero bueno, se supone que es teórico el primer examen parcial y el segundo, ahí sí tienes que entregar la carpeta. La materia es promocional. Si te dedicas y haces las cosas como se espera, pues podés no ir a final. En la carpeta van una serie de ejercicios y de preguntas que yo te hago por este medio, no hay problema, y que vos tenés que contestar en grupo y volcar todas esas preguntas con sus respuestas en la carpeta. Es una carpeta por grupo. Esa es la primera, el primer instrumento que tenemos para trabajar este problema que ya les he descrito. El segundo instrumento, que es la parte teórica, o sea, lo que yo les voy a explicar, está en un libro. En un libro está la mayor parte de las cosas, que es... Permiso. Es este libro. Sale al revés. Así. No hay de otra, sale al revés, pero léelo al revés. Es de mi autoría. Este de abajo soy yo. Te lo leo. Promoción cultural de la salud, del caso de la salud mental. Este libro es de
Editorial Duncan, ahí lo tenés escrito exactamente al revés, para hacerlo un poco más difícil así, tan fácil, no es aburrido. Bueno, ese libro lo conseguís en la editorial, o bien lo fotocopias, yo no te voy a demandar por hacer eso, o bien, no sé, yo dejo uno en la escuela y lo fotocopian. Este, ese libro surgió como desgrabación de clases dadas a alumnos en esta misma materia. Tiene otro formato, ya dejó de tener las características de desgrabaciones, pero quiero decirte, está hecho sobre materiales trabajados con los alumnos de ATSA y que dicen exactamente lo mismo que yo debiera decir en las clases. Ahí tenés todo el material de la cursada. Ya te voy a ir diciendo qué páginas tenés que leer, dónde tenés el material que hay acá. Acá las clases no pueden durar más de media hora porque si no, no las puedo subir. Así que en algún momento voy a decir, lean de tal lugar a tal lugar y bueno, eso es el complemento de la clase. ¿Qué vas a hacer? Bien, bueno. Entonces, ¿qué es? Podemos dar inicio a la cursada, ¿no? Después, yo les dejo un mail, una dirección, que es mi dirección, donde ustedes me pueden hacer consultas. Como acá no me podés preguntar, entonces me lo preguntás por mail si necesitas hacer alguna pregunta. Ese mail es alecol, ALEKOHL, @yahoo.com.ar. Bien, pasemos entonces al desarrollo de la materia. Lo primero que tenemos que ponernos a pensar es, bueno, vale, dada la relación sujeto de cuidado y su cuidador, ¿cuáles son los elementos cercanos y lejanos que atraviesan esa relación, pudiendo provocar el deterioro del cuidador en ejercicio del cuidado? Entonces podemos pensar cosas muy amplias y muy restringidas. Habitualmente esto me lo dicen ustedes. Yo les pregunto, ¿qué factores consideran ustedes que pueden intervenir? Entonces lo van juntando entre todos, más o menos van haciendo una buena lista. El enfermero durmió mal, duerme mal, vive mal, en la casa le va mal, está peleado con su mujer, con su marido, según lo que tenga. Todos esos factores intervienen, o sea, situaciones habitacionales, situaciones sociales, a veces un ingreso inadecuado a la forma en que quiere vivir o que vive, eh, conflictos con las otras personas, conflictos psicológicos propios de él, que la medida en que los arrastra lo van deteriorando. Eh, Condiciones de cuidado desfavorables, de cuidado en la institución donde trabaja, no tiene recursos, eh, él tiene demasiadas camas, eso también se ve, te dicen que por ley tiene que haber un número determinado de camas, no, eso es otra cosa. Después la institución se arregla. También hay factores generales. Uy, mirá lo que pasa con todo el mundo. Nos está yendo mal a todos. Ahora en la Argentina por ahí entra el deporte. ¿Qué nos va a pasar? Hay virus, ya terminamos en una computadora, todo mal. Bueno,
En fin, un montón de factores. Yo voy a empezar desarrollando los factores más amplios, más, más de nivel macro, ¿verdad? Para irme reduciendo a los factores más propios, más inmediatos del ejercicio profesional. Entonces, voy a tomar fundamentalmente ese factor macro, un factor político, y después, más adelante, un factor muy peculiar, observado y descubierto por nosotros en el marco de esta materia en cursadas anteriores, que tienen que ver con la estricta disposición del cuidador hacia el sujeto de cuidado. Por eso dejémoslo por ahora en el misterio y dediquémonos a la política. Bien. Cuando les digo política, me refiero a lo siguiente. Les voy a contar una historia de algo que sucedió, ¿verdad? Hace ya un buen tiempo atrás. Resulta que luego de la caída del muro de Berlín, como en el año 89, ¿verdad? Se terminó la Guerra Fría. En ese momento Rusia y Estados Unidos peleaban más o menos, algo parecido se va insinuando ahora, pero era mucho peor, era bien polarizado, Rusia contra Estados Unidos. Cuando llega la queda del muro de Berlín es como si Rusia y la Unión Soviética y los países de Europa Oriental levantaran una bandera blanca y dijeran no podemos sostener más el comunismo, nos integramos a Occidente, ganaron ustedes, chau, esto se terminó. Bien, hubo fiestas ese día con la caída del muro de Berlín, todas las cosas, qué sé yo, pero después empezaron las evaluaciones geopolíticas respecto de qué pasaría con el mundo de ahí en adelante. Entonces empezaron a aparecer algunos apellidos que todavía suenan al día de hoy. Por ejemplo, Huntington hablaba del choque de civilizaciones. Brzezinski hablaba de la anarquía. Todos iban a pelear con todos, ya no iba a haber un eje de poder URSS, Estados Unidos, y entonces todos iban a pelear contra todos. Después estaba Fukuyama, que decía el fin de la historia. Listo, se terminó, ganó Estados Unidos, ahora domina todo y nunca más nadie dominará que no sea Estados Unidos a los demás. Se terminó la historia, chao. Bueno, bárbaro. Todos esos eran los grandes geopolíticos de la época que daban su opinión de cómo era el mundo del futuro. Claro, ustedes escucharon apellidos, los que yo les acabo de decir, que son de muy diferente origen. Huntington, sajón de Estados Unidos, Inglaterra, podría haber sido de cualquier otro lugar, era norteamericano. Brzezinski, claramente es ruso. Fukuyama, japonés, alemán. Bien, bueno, por más que así suenen los apellidos, esas tres grandes luminarias que pensaban toda la geopolítica mundial estaban en un espacio muy reducido. ¿Saben dónde estaban? En el Departamento de Estados de los Estados Unidos. Desde ahí ellos hacían sus evaluaciones. ¿Qué significa esto? Que lo que ellos hacían era el cálculo de cómo Estados Unidos iba a dominar el mundo de ahí en más allá de la nacionalidad de cada uno de ellos. Muy bien. Nosotros escuchábamos eso, decíamos, ¿quién tendrá razón? Que Brzezinski, que Fukuyama, que Huntington, que había un par más, Bell, qué sé yo. Nada. Pero ¿qué pasa? Un buen día, así pasó el tiempo, un buen día viene el atentado de las Torres Gemelas. Cuando se produce el atentado de las Torres Gemelas, de estos geopolíticos, de estas luminarias geopolíticas que yo les mencioné, queda uno solo. ¿Quién? Huntington. ¿Por qué? Porque Huntington, en su teoría, que yo no les dije nada al respecto todavía, había previsto que se podía dar una situación
como la de las Torres Gemelas. ¿Qué había dicho Huntington? Huntington había planteado el choque de las civilizaciones. Esto significaba que a la caída del muro de Berlín, lo que habría estado pasando de ahí en adelante sería la formación o el predominio de grandes conjuntos civilizatorios que chocarían entre sí. Él decía eso. Entonces, la cultura occidental corría riesgo de chocar con el mundo árabe. Él daba sus razones que yo no les voy a repetir. En cambio, no podía chocar con la cultura china. Él decía porque eran muy equilibraditos y si son muy equilibrados nadie tiene garantía de que vaya a ganar, entonces no se meten a pelear cuando no saben si van a ganar o no. En cambio, la cultura occidental con el mundo árabe sí tenía chance de ganar, entonces la iba a embestir, que es lo que de hecho pasó. Dice, otras culturas, con la India, no van a chocar con la India, por determinadas razones. Van a América Latina, no, ¿qué van a chocar con América Latina? Le pasan por encima, no chocan, atropellan, claro. Sí. África, no, ¿qué África? África no existe como cultura, dice Huntington. Son un montón de paisitos, eso está para hacer experimentos humanos, para meterse, explotarlos, hacerles cualquier cosa que ellos no se van a defender. Van a desaparecer como conejillos de India de otros que van a venir a abusar de ellos. Cruel el Huntington, pero bueno, era realista. En América Latina decía algo más, decía, América Latina puede llegar a correr la suerte de África. Siempre andan indecisos entre ser un vástago de la cultura occidental, una colonia de la cultura occidental, o hacerse cargo de su propio destino. Y los latinoamericanos nunca se deciden, siempre andan o en uno o en otro, o en uno o en otro, saltan de una posibilidad a la otra posibilidad. Yo cuando leía eso me daba una bronca leer a Huntington. ¿Por qué me daba bronca? Porque la verdad que estaba diciendo la verdad. Nos estaba describiendo bárbaros, solo que sin aprecio, sin nada, pero estaba diciendo la verdad. Tenía derecho Huntington a decir eso, miren, para colmo. Vieron que yo les hablé del Departamento de Estado, que estaban metidos Brzezinski, Fukuyama y Huntington en la misma oficina. El que se dedicaba a América Latina era Huntington. El que mejor conocía América Latina era Huntington. O sea, hablaba de todo el mundo, pero era especialista en América Latina. Buah. ¿Qué le van a hacer? No se le puede negar que tenga razón. Bueno, claro, eso es visto desde allá, visto desde Huntington lo que él veía. Pasada las broncas, cuando me puse a analizar el planteo de Huntington, pude observar que había un detalle, que es que él entendía que el choque de civilizaciones, tal el nombre de su libro, se los dije, se iba a producir entre diferentes culturas. O sea, los hindúes iban a chocar con los chinos con el que pudieran chocar, pero no con los Estados Unidos con la cultura occidental con la cultura árabe, el mundo, la cultura católica ortodoxa, que sería el mundo ruso, iba a chocar con qué sé yo quién, así. Entonces yo miré eso y dije, bueno, la verdad que de cierta manera él está diciendo también que hay ciertas culturas que no pueden chocar. Por ejemplo, la cultura occidental con nosotros no puede chocar. ¿Por qué? Porque nos pasan por encima, nos arrollan. No es una situación de choque. ¿Y entonces qué es? Es una situación de asedio cultural. ¿Qué quiere decir asedio cultural? Quiere decir que dos culturas interactúan
siendo que una de esas culturas es mucho más poderosa que la otra, y entonces no choca, sino que arrebata. O sea, llegan acá y arrebatan, no chocan. No hay una fuerza opuesta que les hace que les opone una otra fuerza con la cual haya que luchar. Simplemente vienen y arrecian con todo. ¿De qué nos despojan? Primero nos despojan de nuestra capacidad de autodeterminación política. Eso es lo característico de una situación de asedio. O sea, dos culturas interactúan y una le saca la capacidad de autodeterminación política a la otra. Y tras la capacidad de autodeterminación política, le arrebata todos los campos culturales que le sirven a sus propios fines. ¿Cuáles son sus propios fines? Sus propios fines son utilizar la cultura asediada para extraerle lo que le pueda resultar de interés a la cultura asediante. En la época de los españoles era oro, plata, en fin, una cantidad de cosas más. ¿Verdad? En el caso nuestro es el consumo, o sea, que consumamos los productos que ellos producen, ya sea acá o en el exterior. En cada momento, según el momento de la historia, el asedio implica extraernos otro bien. En esa condición de asedio, la cultura asediada no puede defenderse políticamente y se sitúa en una posición de resistencia. Es decir, ¿qué puedo conservar de mi cultura sin que venga el asediante y me lo arrebate? Bueno, ¿cuáles son los campos que al asediante no le interesa arrebatar? Son concretamente aquellos campos que no le representan un bien. Por ejemplo, imagínense que los españoles venían a América y ¿para qué les iba a interesar la música? Para nada. Entonces dejaban las artes en manos de los americanos. Total, eso para ellos no servía nada. ¿Qué otra área cultural? La salud. ¿Por qué la salud? Porque no les interesaba sanar a los asediados, a los conquistados. Porque si se muere un indio, traigo un negro. Si se me mueren los indios, traigo a los negros. Y si se me mueren los negros, traigo más negros. La única posibilidad que me ponga a curarlos de las enfermedades que padecen es que me resulte más barato cuidar al que ya tengo acá que traerme uno de allá que me sale más caro, entonces me pongo a curar al de acá de mala gana, pero bueno, lo hago. Entonces la salud quedaba en manos de los asediados. Se va cumpliendo la media hora, voy a frenar acá y lo seguimos la semana que viene. Por el momento no hay preguntas, nos vemos, nos vemos el viernes próximo. Que tengan buena semana, hasta luego.